Bien, estimados alumnos, es un gusto para mí recibirlos en este curso por varias razones. La primera, porque, bueno, somos sobrevivientes del año 2020, comenzamos el 2021 y espero que todos pues estemos bien. Segundo, porque están ustedes ingresando a lo que es ya realmente la fase profesional de su carrera. Ahorita están exactamente en la mitad de la carrera y pues yo creo que de aquí en adelante todo se va a ir más rápido, van a disfrutar de lo que les falta. Ahorita ya ustedes con los cursos que van a recibir en este semestre ya se van a sentir abogados. Y es porque ya casi lo son. Es poco lo que hace falta. Pero, ¿por qué les decía yo que se van a sentir casi abogados? El, eh, el derecho se fundamenta en el derecho civil, es decir, todo el derecho es deudor del derecho civil. Si ustedes recuerdan en sus cursos donde ven algo de la historia del derecho, ustedes recordarán que precisamente el derecho latino, que es el derecho que fundamenta nuestra jurisdicción, ¿qué les dijera yo? Bueno, todo el derecho que nosotros vemos, todo lo que es el sistema jurídico de Guatemala, se fundamenta precisamente en el derecho latino, con algunos ingredientes de otros derechos, como vamos a ver más adelante. Y entonces, todos los derechos devienen precisamente de ahí. Recuérdense que los romanos, y digo los romanos en este caso, haciendo énfasis en un imperio conquistador que va dejando en todos los lugares por donde pasa su derecho, su religión, su cultura y, bueno, otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando los romanos están en esa fase de expansión, en esa fase de conquistar a todos los pueblos, tiene una ley que es la ley de ellos, el jus civile. Pero los pueblos que han conquistado tienen también sus propias leyes. Y entonces los romanos, sabios como eran, crean lo que se conoce como el jus gentium. Y a partir de esos dos derechos, pues todos los pueblos conquistados por Roma tienen precisamente esos mismos derechos. Salvo a colación, yo voy a hablar en varias ocasiones sobre temas religiosos, específicamente sobre la Biblia y sobre algunos otros libros, porque son importantes para nosotros. En algún momento probablemente vamos a estudiar un poquito, a ver un poquito el juicio de Jesús. Vamos a ver cómo ahí opera el jus gentium para el caso de los judíos y el jus civile para el caso de los romanos. Y entonces vamos a ver cómo ese derecho romano, jus civile, no se puede aplicar en algunos momentos. Sin embargo, vamos a ver cómo violentando esos dos derechos, pues se condena a Jesús a la cruz, ¿verdad? A muerte por cruz. Pero bueno, eso es más adelante. El derecho civil, yo siempre he dicho que es el derecho más importante, no porque yo crea que es el derecho más importante, sino porque es el derecho más importante. Todos los demás derechos nacen de él.
Y por eso es importantísimo ponerle mucha atención a derecho civil. El derecho civil es el cimiento de todos los derechos, es de donde surgen todos los derechos. Pero el curso que nosotros vamos a ver, me parece a mí, dentro del derecho civil, todavía más importante, porque derecho de obligaciones es la columna vertebral de todo el derecho. Todo gira alrededor de la obligación y lo vamos a ver más adelante. La obligación no solo la vamos a encontrar en el derecho civil, la vamos a encontrar en todos los derechos. Y entonces por eso es importantísimo que le demos a este curso la atención debida. Algunos de ustedes tal vez me conocen por referencia. Trato hasta donde me sea posible enseñar lo que pueda y que ustedes pues, aprendan de mí también lo que puedan. Es decir, yo sé que no todos me van a entender y lamentablemente hay algunos problemas con la base que es el derecho civil 1 y 2. Hay algunos alumnos que salieron muy flojos en ese derecho. Los invito a estudiar en sus tiempos libres para que podamos entender lo que es la obligación. Entonces, dicho esto, el curso va a girar alrededor de la obligación y los derechos que nacen para el sujeto activo en esa obligación. Pero no solo para el sujeto activo, vamos a ver que el sujeto pasivo también tiene algunos derechos. Cuando estamos hablando de la obligación, vamos a entender primero que existe lo que ven ustedes en su esquema, precisamente, que es el elemento personal o subjetivo. Es decir, hoy vamos a desmenuzar, perdón, lo que es el derecho de obligaciones, lo que es, básicamente lo que es el concepto o la definición de la obligación. Y vamos a ver sus elementos para poder entender perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, el derecho, el elemento personal o subjetivo lo constituyen dos sujetos, uno activo y uno pasivo. Cuando hablamos del sujeto activo, estamos hablando de la persona que tiene derechos y que los puede ejercitar. Y que es el que conocemos como acreedor, ¿verdad? Y vamos a ver al sujeto pasivo, el deudor, que es la persona que tiene que cumplir con la obligación. Entonces, los elementos o el elemento subjetivo es precisamente la persona que va a ser un sujeto activo o un sujeto pasivo dentro de esta obligación. Y cuando decíamos que había derechos, pues tenemos que recordarnos que existen dos tipos de derechos. Yo diría que tres, que nos llevan precisamente a lo que es la capacidad. Cuando nosotros estamos hablando de capacidad, nos estamos refiriendo a que existe uno de los sujetos que tiene que llenar algunos requisitos de ley para poder ejercitar derechos. Y una persona que debe cumplir con esas obligaciones, que también debe tener algunos requisitos. Y de allí es que nace la capacidad. Y la capacidad nosotros ya la conocemos, la estudiamos en el Derecho Civil 1, pero no está por demás indicar que existe una
capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Cuando estamos hablando de la capacidad de goce son los derechos inherentes a la persona humana. Es decir, todas las personas tenemos derechos. Muchos de esos derechos están consagrados en los artículos del 3 al 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todos esos son derechos inherentes a la persona. Y entonces, esos se conocen como derechos de goce o de disfrute. Todas las personas, recuérdense, en nuestro derecho, la vida existe desde el momento de la concepción. Y a partir de ese momento, vemos nosotros que ya existen algunos derechos para esas personas. ¿Cómo cuáles? El primer derecho es el derecho a la vida. Nadie puede decidir sobre la vida de esa persona, porque para nuestro derecho ya es persona desde el momento que es concebido. Desde ese momento ya hay vida. Y por eso es que nuestra Constitución política defiende el derecho a la vida. Hay muchas personas y muchos grupos interesados en que el aborto sea legalizado, etcétera, etcétera, y hay otras cuestiones encontradas. A mí no me gusta mucho meterme a ese tema porque yo estoy bien definido en cuanto a que no debe ser autorizado el aborto, porque yo creo precisamente en lo que dice la Constitución. Entonces, para que en Guatemala pueda haber una ley que, pues, que permita el aborto, primero tiene que ser modificada la Constitución Política de la República de Guatemala. Y no es que no se pueda modificar. La misma Constitución dice cómo se modifica. En los artículos del 3 al 46 solamente se pueden modificar en una Asamblea Nacional Constituyente. En una Asamblea Nacional Constituyente. Hay otros artículos que la Constitución los tiene y se conocen como pétreos. Esos no se pueden tocar. A través de una Asamblea Nacional Constituyente no se pueden tocar. Y luego hay otros artículos que sí se pueden tocar a través de una aprobación de mayoría calificada del Congreso de la República. Pero una vez aprobado por el Congreso de la República esa reforma, tiene que pasar a una consulta popular. Bueno, entonces, los artículos del 3 al 46 se pueden modificar a través de una Asamblea Nacional Constituyente, cosa que yo lo veo muy difícil. Somos un país conservador y por lo tanto creo yo que eso no se podría hacer. Se ha intentado modificar o reformar toda la parte del sector justicia, por ejemplo, y no se ha conseguido que eso sea posible, porque los guatemaltecos somos en su mayoría conservadores y no permitimos que toquen esta Constitución, que es una excelente Constitución. Hay dos cosas ahí que tiene la Constitución que a mí no me gustan, pero ahí están. Una es la Corte de Constitucionalidad y la otra es el Procurador de los Derechos Humanos. Esas dos instituciones no debieron de haberse creado jamás, jamás. Pero se pueden modificar. Y la forma, dijimos, en el Congreso de la República con mayoría calificada y en un referéndum determinar si se debe suprimir la Corte de Constitucionalidad y que sea una Cámara constitucional dentro de la Corte Suprema, que es así como existe en todos los países del mundo. Países civilizados del mundo no tienen Corte de Constitucionalidad,
sí tienen cámaras constitucionales. Y esto es precisamente porque, como lo pudimos ver nosotros, crear una corte de constitucionalidad se nos salió de las manos. Es decir, dejamos de ser un país republicano porque en un país republicano, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un Congreso, un ejecutivo y un judicial. Es decir, son los tres poderes de una república. Pero al crear la Corte de Constitucionalidad la convirtieron en un superpoder y estamos a merced de lo que ellos quieran resolver. Entonces, esa es una institución que para mí no debiera existir. Y la otra es el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos nació porque veníamos de gobiernos dictatoriales, en su mayoría militares, que pues cometían demasiados abusos. Y entonces la razón de crear la Procuraduría de los Derechos Humanos era precisamente para velar porque el Estado de Guatemala no rompiera y no abusara de esos derechos humanos, que están en los artículos 3 al 46. Pero el procurador de los derechos humanos se mete en todo, pues, en cualquier cosa. Presenta amparos por cosas en las que no tiene él facultades para hacerlo, pero aún así son resueltas en la CC y la CC, pues, resuelve como lo hemos venido viendo últimamente. Hay algunos abogados, incluso, que estarán pues en contra de lo que yo digo, porque con el sesgo político que tienen, que es un sesgo político de izquierda, yo no es que tenga un sesgo político de derecha, sencillamente me considero una persona objetiva que está en el centro. Unas veces voy a ver con buenos ojos lo que hace la izquierda y otras veces lo que hace la derecha, pero de una manera objetiva y utilizando el derecho, que es lo que nos debe importar. Bueno, pues entonces les decía, todas las personas tienen facultades de goce desde que nacen y la Constitución misma nos habla de la concepción, el Código Civil nos habla de la teoría de la viabilidad, es decir, las personas que no han nacido, pero están en condiciones de viabilidad, es decir, que pueden nacer, tienen derechos. Luego están los derechos de ejercicio. Y cuando estamos hablando aquí de derechos de ejercicio, hago siempre énfasis porque he escuchado en los más de 25 años de dar clases que como que no tienen muy claro lo que es la capacidad general, o perdón, la capacidad de ejercicio, la capacidad civil que todos debemos tener para ejercitar derechos. Y entonces, cada vez que pregunto, hoy no puedo hacerlo, pero cada vez que pregunto en su definición, me hablan siempre de facultades que tiene una persona para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Y todo eso está bien. Lo único que le falta es agregarle por sí mismo. Es decir, una persona capaz es una persona que puede ejercitar derechos y cumplir obligaciones por él mismo. No necesita que otra persona actúe por él. Las personas que necesitan que otro actúe por él, esas son las personas que el código reputa como incapaces. Un incapaz es una persona que no puede ejercitar derechos ni puede cumplir obligaciones por él mismo. Y entonces ahí vemos cómo los menores de edad, y vamos a hacer la salvedad de menores de 14 años para abajo, se consideran incapaces absolutos porque no pueden de ninguna manera ejercitar ningún derecho. Ellos no pueden hacerlo.
van a necesitar siempre de alguien que los represente. Y en el caso de los menores de edad, pues ustedes saben, quien representa a un menor de edad es quien tiene sobre él la patria potestad, hasta que se emancipe. Miren, la patria potestad, una institución que viene del derecho latino. Los menores de edad hasta los 18 años de edad están bajo la patria potestad, o sea, están bajo el poder legal para decidir sobre ellos que del padre de familia. Entonces, en este caso, pues es una persona incapaz, totalmente, absolutamente. Y luego de eso, pues aparte de hablar de los menores de edad, tenemos a otros que son incapaces absolutos, que son las personas declaradas en estado de interdicción. Esas personas no pueden cumplir obligaciones ni ejercitar derechos por ellos mismos. Siempre van a necesitar de quien los represente. Entonces, resumimos, las personas que necesitan de alguien que los represente es un incapaz absoluto. Y dentro de las personas jurídicas, aparte de las personas naturales, la ley nos dice clarito, clarito, que las personas jurídicas necesitan de una persona humana para que los pueda representar. O sea que una entidad jurídica que necesita de un representante legal no puede ejercitar derechos ni puede cumplir obligaciones. Necesita siempre de la representación. Entonces, aquí podríamos decir, sin pena, que las personas jurídicas que no tienen representante son incapaces, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. El tema de las personas jurídicas va más allá de esto. Entonces, ¿por qué vemos algunos menores de edad actuando, ejercitando derechos y cumpliendo obligaciones por ellos mismos? Bueno, a estos la ley, Código Civil, los reconoce como incapaces relativos. En algunas cosas ellos pueden actuar por sí solos, pueden ejercitar derechos y pueden cumplir obligaciones por sí solos. ¿Y quiénes son estos incapaces absolutos? Incapaces relativos. Pues son aquellas personas que son mayores de 15 años y menores de 18. Entre esos rangos tenemos a los incapaces relativos. Pueden cumplir algunos derechos, algunas obligaciones, perdón, y ejercitar algunos derechos. Lo vemos, por ejemplo, en el tema laboral. Los menores de 15 años en adelante son personas que pueden trabajar y que pueden exigir sus derechos, por ejemplo. Y bueno, ese tema ustedes lo conocen mejor que yo. Vemos por ahí a algunas otras personas que son incapaces relativos en unos momentos y absolutos en otros momentos. Por ejemplo, se establece que las personas que pierden sus facultades volitivas en un momento determinado, pues esas personas cuando se encuentran en esa situación son incapaces absolutos. Pero cuando ya no lo están o cuando tienen momentos de lucidez temporal, estamos hablando de incapaces relativos. Una persona que ha sido declarada en estado de interdicción o que debiera de ser declarada en estado de interdicción, porque le entra mucho a los frescos. Bueno, es una persona que en un momento determinado pierde ya toda capacidad volitiva. Y entonces esta persona tiene que ser declarada en estado de interdicción, porque de lo contrario va a hacer cosas
que causarán problemas tanto en la familia como en el patrimonio de la familia. Entonces, por eso dice la ley que los ebrios consuetudinarios son incapaces absolutos. Y dice ebrios consuetudinarios, no así como nosotros que de vez en cuando nos echamos los tragos, ¿verdad? Ahí no nos pueden declarar en estado de interdicción, pero aquellos que sí agarran avión y pierden la conciencia y todo eso, esos deben ser declarados en estado de interdicción. Pero luego habla de los sordomudos y de los ciegos. Un sordo, un mudo, y cuando hablamos de los mudos, generalmente los mudos lo son porque son sordos. Es decir, nosotros aprendemos escuchando. Para aprender a hablar tenemos que escuchar. Si no podemos oír, no vamos a poder hablar. Entonces, esa persona sería una persona incapaz absoluta. Pero hay algunos sordos que no son mudos, que aprenden a hablar y pueden hacer valer sus derechos por ellos mismos a través de la palabra. Es decir, la ley habla de que se puedan entender de una manera indubitable, es decir, que sepan exactamente lo que están diciendo. Y entonces, para eso hay algunas escuelas que se han dedicado precisamente a enseñarle a hablar a las personas que son sordas. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar a un sordo que habla, van a ver que habla algo raro. A veces grita mucho. Yo grito mucho, pero no es por sordo, sino por ser docente. Siempre me toca darle clases a más de 200 alumnos y tengo que gritar en la clase. Y entonces se vuelve un hábito el gritar. Me cuesta modular la voz. No sé cuándo estoy gritando y cuándo no. Pero si ustedes oyen a un sordo que habla, lo van a escuchar que habla algo raro, pero pueden entender lo que está diciendo. Entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo en que una persona que no se puede dar a entender porque es sordo y mudo y habla la ley de nacimiento, entonces esa persona es incapaz absoluta. Pero si se puede dar a entender, es una persona incapaz relativa, porque hay cosas que el derecho le permite que haga y otras que no, como en el caso del ciego. Ahí nunca he entendido por qué razón al ciego, junto con el sordo y el mudo, dice ciego de nacimiento. El que es ciego de nacimiento es una persona incapaz absoluta. No, no, es un incapaz relativo, es un incapaz porque no puede hacer algunas cosas, pero sí puede hacer un montón de cosas, sabe hablar, escucha, aprende a leer, para eso está el abecedario, ese braille. Es decir, es una persona que se da a entender. Entonces, ahí no encuentro cómo meter al ciego dentro del sordo y el mudo, pero la ley ahí lo mete. Entonces, solo debemos entender nosotros que ellos son incapaces, pero incapaces relativos. Un ciego no puede ser notario, por ejemplo, pero sí puede estudiar ciencias jurídicas y sociales. Puede ser abogado en algunos lugares, aquí en Guatemala no, pero puede ser. Yo tuve en algunos años primarios de mi carrera a un profesor que era ciego y era excelente, nos daba clases de historia de ese tipo, sabía muchísimo. Entonces, un ciego siempre se va a poder dar a entender. Lo que no va a poder tener es fe como la de un notario, no puede decir yo vi. Y como abogado, pues
es un poco complicado porque los abogados no como los notarios que tenemos que dar fe de lo que vemos o de lo que oímos. En el caso de los abogados, pues ahí sí tenemos que ver, tenemos que analizar las cosas, tenemos que escuchar. Y entonces eso no puede hacerlo un ciego, es decir, sí puede escuchar, desde luego, pero no puede ver. Y entonces estaría en desventaja ante los demás abogados. Pero fuera de eso, les digo, puede ser licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Lo que no va a poder ser es abogado y notario. Entonces, el ciego es una persona incapaz relativa. En cuanto al siguiente elemento, es el elemento objetivo o real. Cuando estamos hablando del elemento objetivo o real, ahí estamos hablando de bienes y servicios. Ustedes ven ahí la cosa. Bueno, para separar lo que es una cosa y lo que es un servicio y de lo que es un bien, primero debemos entender que cosa es todo aquello que existe en la naturaleza, que es descriptible, que tiene materia, que lo podemos ver. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de todo lo que existe en la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, si vemos el monitor ese donde ustedes están viendo la clase, ahí se van a dar cuenta ustedes que hay un aparato que tiene ciertas características, ustedes lo pueden describir perfectamente. Entonces, eso es una cosa, Pero cuando la cosa deja de ser cosa para convertirse en bien. Cuando estamos hablando de un bien, ya estamos hablando de una cosa que tiene características especiales. ¿Y cuáles son esas características especiales? Primero, tiene que ser apropiable. Es una de las características fundamentales, el poder ser apropiable. Nosotros vemos la luna. La luna es una cosa, la podemos ver, sabemos que existe ya, incluso sabemos cuál es su conformación, de qué está hecha, y no es de queso, como decían antes, ¿verdad? Entonces ya podemos nosotros saber cuáles son las características esenciales de esa cosa que se llama luna. Pero la pregunta es, ¿nos la podemos apropiar? Y la respuesta es no. De momento no podemos. Dicen que viene un meteorito de oro en el espacio. La pregunta es, ¿ese meteorito es apropiable? Bueno, si tenemos una nave espacial que nos lleve hasta él y que lo podamos arrastrar hasta Guatemala, bueno, el que haga eso se rayó, ¿eh? Se vuelve multibillonario, porque pues al parecer su masa es muy grande. Pero de momento solo es una cosa, no es un bien. Porque además, para que sea bien, tiene que ser enajenable. ¿Qué es enajenación? Cuando nosotros tenemos un bien que es de nuestra propiedad y ese bien lo vendemos, lo regalamos o lo cambiamos por otro bien, lo permutamos, entonces ese bien deja de ser nuestro y se vuelve ajeno. Entonces por eso se habla de enajenar, es decir, volver ajeno lo que era propio. Entonces esa es
Esa es la enajenación. Un bien tiene que ser propio y además debe entrar en el comercio de los hombres para poder ser enajenado, que tenga esa posibilidad de enajenación. Luego encontramos que deben ser determinados o determinables. Los bienes deben de ser ciertos, deben de existir y deben de poderse determinar. Nosotros sabemos perfectamente que si tenemos un escritorio, lo podemos determinar, podemos decir qué es, de qué está hecho, sus medidas, su peso, sus proporciones, todo. Y entonces podemos determinarlo. Ese bien que es apropiable, que es enajenable y que además es determinado, es un bien que puede entrar al comercio de los hombres. Entonces, hablamos de la determinación, pero vamos a encontrar algunos bienes que aún no son determinables, pero se espera que vayan a existir. Y entonces ahí podemos hablar, yo siempre pongo este ejemplo, siempre, hay muchos más, pero este me gusta. Y luego vamos a ver por qué razones es que me gusta este tema. Nosotros podemos vender una cosecha de café, aunque no exista, pero sabemos que va a existir. Los que, los que somos de pueblo sabemos perfectamente que la temporada de cosechar el café pues ya terminó, está terminando en algunos lugares que todavía están cortando, pero ya en febrero ya no hay café. Sin embargo, yo puedo vender la producción de café del 2021, es decir, cuando comience la cosecha. La cosecha comienza desde el momento en el que se comienza a cortar el café, donde ya se puede cosechar. Y luego esa cosecha pasa por una serie de procesos para llevarlo ya a un tema de venta. Entonces, cuando hablamos en el tema de la cosecha, yo pongo la de café, puede ser de maíz, puede ser de cualquier otra. En el momento que celebramos el contrato, aún no existe el fruto para poder ser cosechado. Es decir, muchas veces solo está la planta y la encontramos sin flores. Una planta para que dé fruto tiene que dar flores primero y la flor se convierte en fruto. Entonces, cuando llega el momento previo a que el café se convierta en fruto, que la flor se convierta en fruto, si ustedes han ido a los cafetales, señores, es una cosa de verdad maravillosa ver todo eso blanco, todas las flores blancas del cafeto. Entonces, ahí sabemos ya que pronto va a aparecer el fruto. Pero de momento no hay fruto. Y entonces, ¿cómo es que podemos venderlo? Vender esa cosecha, esa producción de café, porque es determinable. O sea, no está determinado, pero es determinable. Desde el momento que celebramos el negocio, existe la posibilidad de que exista y que se pueda determinar el precio. Y en el caso del café, lo mencionaba porque hay una institución en Guatemala que se llama Anacafé, ustedes la conocen. Ellos le pueden decir a ustedes, si ustedes llegan y le dicen, mire, fíjese que tengo un terreno que me regalaron, que me vendieron, qué sé yo, y quiero saber cuánto puede costar el café que va a producir. Fíjense que ya estamos hablando de cuánto puede costar. Y en este momento tan solo
estamos hablando de que existe la plantación. Todavía no ha dado flor y mucho menos fruto. Pero ahí en Anacafé le dicen a usted, bueno, mire, ¿en dónde está su terreno? ¿Cuánto mide? Y con eso ya, bueno, ¿cuántas plantas están ahí en ese terreno? Con esos datos que ustedes den, van a poderles calcular qué cantidad de fruto va a haber ya en el tiempo de la cosecha, qué calidad de café va a haber, cuánto, lo más importante, pueda costar ese café en el mercado. Es decir, imagínense desde el momento en el que ustedes están vendiendo la cosecha, cuando apenas tienen las matitas ahí que van a producir este año, por ejemplo. Entonces, ya ustedes pueden saber cuánto es lo que van a ganar con esa cosecha. Porque ustedes perfectamente pueden hacer números de cuánto van a gastar, cuánto les va a costar el pago de los cortadores de café, de los insumos, etcétera, etcétera, y cuánto van a, o en cuánto van a poder vender esa cosecha. Entonces ustedes pueden perfectamente estimar cuál va a ser la ganancia. Imagínense ustedes. Entonces, se puede vender algo que ya existe o se puede vender algo que aún no existe, pero que va a existir. Es decir, yo no puedo vender una cosecha de café y no tengo ni siquiera un terreno donde sembrar café. Es decir, se puede hacer eso cuando existe esa viabilidad que dice el Código Civil cuando habla con respecto al nacimiento. Es decir, cuando sea viable la producción del café. Es decir, tenemos las plantas y sabemos a futuro qué es lo que van a producir. Entonces ahí estamos hablando de viabilidad. Y se puede vender. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de los contratos aleatorios. Muchos lo confunden con el contrato a futuro. Son dos cosas distintas, pero hoy no me meto a ese lío. Luego, con respecto a los servicios, allí en el esquema ustedes tienen bienes. Fue un error mío. Arriba donde dice cosas, a la par debiera, o abajito, debiera de decir bienes. Yo creo que así era como lo tenía en mi esquema. Pero de alguna manera los separé, ¿verdad? Ahí donde dice bienes, ustedes por favor coloquen servicios. Y es que los servicios también son objeto de la obligación. Es decir, no solo los bienes pueden entrar al negocio de los hombres, también los servicios. ¿Qué servicios? Miren, el que presta un abogado. Cuando ustedes sean abogados y los contraten, lo que ustedes van a dar es un servicio. Entonces, si contratamos a un carpintero para que nos haga algo, el carpintero lo que nos va a dar es un servicio. Es cierto, nos va a entregar una cosa, pues, que él hizo, pero realmente por lo que lo estamos contratando es por ese servicio que está haciendo. Es una cuestión ya de creatividad, ya subjetiva. Tiene que ver el talento del ser humano, ¿verdad? Pero para que un servicio forme parte del objeto del derecho, ese servicio tiene que ser lícito y además posible. Hay algunos servicios que son muy bien remunerados. En Guatemala probablemente el servicio mejor remunerado, creo yo, es el sicariato. Con tanto muerto que tenemos en Guatemala y tantas personas pagando por eso, es un servicio bien remunerado, pero es ilícito.
Entonces, ese no puede entrar en el comercio de los hombres. Es decir, un sicario no puede comparecer ante un juez competente a defenderse de una demanda porque erró en el tiro. Imagínense ustedes que una persona que contrata a un sicario lo demande por no haber matado a la persona que le indicaron, y que lo demande por daños, perjuicios y qué sé yo. Es decir, eso no puede ser, es absurdo. No, es un servicio que está fuera del derecho, totalmente contrario al derecho. Entonces, ahí no podemos hablar de un servicio jurídicamente hablando, ¿verdad? Estamos hablando de un servicio que es ilícito. Y sin embargo, nosotros hemos oído o hemos visto en las películas, cuando contratan a un sicario, se habla de eso, ¿verdad? De contrato. Es decir, le dimos un contrato al sicario, quiere decir, le encargamos que se vaya a despachar a alguien. Ese es un servicio que presta, algunos lo prestan muy bien, les pagarán muy bien, me imagino, pero es ilícito. Y luego están los servicios imposibles, los que no se pueden realizar. Y entonces, cuando un servicio no se puede realizar, no puede ser parte del derecho, del objeto. Ustedes van a ver cómo a lo largo del curso vamos a ver cómo hay algunas cosas que se ponen como condición dentro de un contrato para que nazca la vida jurídica. Pero esa condición que se pone es imposible físicamente o legalmente. Entonces, ese servicio es un servicio imposible, por lo tanto, es nulo. Ese servicio que les están poniendo como condición no nace a la vida jurídica. Ahora, la pregunta es si el contrato solo tiene una condición que es imposible. Todo el contrato es válido, desde luego, el contrato es válido, menos en esa parte, menos en la parte imposible. Cuando veamos contratos nos vamos a topar con esto. Alguna pregunta de examen creo yo que tendré para dedicarle a este tema específicamente. Los bienes y servicios, bueno, cuando las personas se comprometen, cuando nace a la vida jurídica una obligación, esta obligación tiene dos aristas cuando se da el incumplimiento. La primera es que al no cumplirse la obligación, el sujeto activo tiene derecho de activar los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados, para ejercitar su derecho, para plantear una demanda en contra del sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo, pues, va a poder defenderse. Ahí es donde vienen los derechos del sujeto pasivo, de cómo se va a defender del ataque que está haciendo el sujeto activo. El sujeto activo pretende una prestación, es decir, busca una prestación. El día jueves vamos a hablar de la prestación. Y esa prestación va a constituir el pago de la obligación, pero luego vamos a ver de qué manera. Entonces, cuando el contrato se incumple, el acreedor tiene todo el derecho del mundo de hacerse pago con los bienes del deudor. Es decir, tiene que buscar la manera de hacerse pago, ya sea en efectivo o con bienes. Y de ahí es de donde nacen precisamente los embargos, embargos de sueldos, embargos de cuentas bancarias, embargos de bienes. Entonces, lo que busca el acreedor con su demanda es
que le paguen. Y que le paguen y con una prestación. Esa prestación va a consistir, decía yo, en dinero, en una cosa, en bienes, de repente en servicios. Y entonces, detrás de lo que va el acreedor es detrás de la prestación. ¿Y qué es la prestación realmente? El artículo 1329, si no estoy mal. Me acompañan con el código, por favor. Aquí está. El artículo 1329 dice: la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Esto lo vamos a ver ya más adelante. Hoy solo tenemos una clase para romper hielo. La prestación, entonces, es detrás de lo que va el sujeto activo. Es decir, si yo le debo dinero y no le pago, pero tengo bienes, entonces él me va a demandar y con los bienes que yo tengo se va a hacer pago. Así de sencillo. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto al elemento formal, bueno, el elemento formal es la coercibilidad. Y vamos a ver de qué manera el sujeto activo ejerce sus derechos. Y lo hace a través de la coercibilidad. La coercibilidad es ni más ni menos que el sujeto activo puede demandar por la vía civil, es decir, activar el órgano jurisdiccional civil para que el juez obligue al deudor a pagar o a permitir que el acreedor se haga pago con esos bienes. Entonces, la coercibilidad es la fuerza legal que ejerce el acreedor sobre los bienes del deudor. En la próxima clase vamos a hablar sobre el débito y la responsabilidad para ver cómo el débito y la responsabilidad nos llevan precisamente a la existencia de la prestación y a la razón de ser de una obligación. Las obligaciones nacen para ser cumplidas. Si una obligación se cumple, no vamos a tener problemas ni necesitamos abogados. Los abogados existimos precisamente por el incumplimiento de las obligaciones. Cuando una persona incumple sus obligaciones, va a ser demandada o va a ser perseguida penalmente. El incumplimiento de las obligaciones que nos pone el Código Penal nos va a llevar a una persecución penal. Se va a ejercitar el derecho de esa manera. Y en el caso del derecho civil, pues todo va a surgir de la obligación. Cuando dos personas se obligan, esas dos personas van a ser un acreedor y un deudor. El acreedor va a tener facultades para demandar, para activar los órganos jurisdiccionales y cobrarse lo que le deben, y el deudor pues tendrá que cumplir o será despojado de sus bienes para entregárselos al acreedor o para venderlos en pública subasta y pagar en dinero al acreedor. Entonces, de eso trata precisamente ese elemento formal, de cómo hacer para que la obligación se cumpla. Eso lo veremos en alguna otra clase. Entonces, en la próxima clase les voy a compartir a ustedes en el esquema la definición
de don Federico Puig Peña de lo que es la obligación. Por hoy llegamos hasta aquí en el primer día. Hay algunos problemas con las asignaciones. Hoy estaba viendo que en la sección I apenas hay 95 alumnos. En la sección D hay como 35 alumnos asignados. Y en la sección E, que creo que es la otra, habían como 53 alumnos asignados. Yo, desde el fondo de mi alma, quisiera que esos fueran los números con los que vamos a trabajar, pero no es así. Ustedes saben que hay problemas. Yo voy a tratar de llevar la clase así un poco despacito, tal vez aburrida en algún momento, pero es para que todos los alumnos que no se han podido asignar lo hagan y entonces le entremos ya más de lleno a la clase. Por hoy solamente quiero recordarles a todos, yo utilizo, bueno, no recordarles, contarles que yo utilizo 2 libros como libros de apoyo. Para mí serían como libros de texto para ustedes. Uno es el Derecho de Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles del licenciado Rubén Alberto Contreras Ortiz, y el otro es del licenciado del doctor Vladimir Aguilar. Los 2 libros son excelentes libros, los 2 libros son buenos, los 2 libros pueden ser leídos sin ningún problema. Si me preguntan cuál prefiero yo prefiero a Rubén Contreras. No quiero demeritar de ninguna manera al doctor Vladimir Aguilar, que les digo, su libro es excelente. El problema que yo veo con el libro del doctor Vladimir Aguilar es que su contenido es un contenido bastante grande. Este es el de Rubén Contreras. Ustedes pueden ver, entonces chiquito, ¿eh? Es decir, es bastante pequeño. Pero el de Derecho de Obligaciones. Y este es el Derecho de Obligaciones del doctor Vladimir Aguilar. Como pueden ver ustedes, vamos a poner aquí, aunque el tamaño no implica necesariamente que algo sea de mejor calidad. Los 2 son buenos. Vladimir Aguilar tiene mucho derecho comparado. Y para mí es el libro ideal para un posgrado. Para mí ese es el libro que debieran de leer todos en los posgrados, por el nivel de dificultad que tiene. O cuando los alumnos están muy bien preparados. Lamentablemente yo no puedo decir eso de la facultad nuestra. Yo recibo alumnos de varios profesores que me los remiten y algunos con muchas deficiencias. Y entonces conmigo pues van a tratar o vamos a tratar de aprender lo más que se pueda. Siempre al final de la clase pues yo puedo contestar las preguntas que ustedes me quieran hacer, y para eso pues se meten a Classroom, por favor, y ahí van a encontrar la clave para poder ingresar a Google Meet, y entonces nos vemos en unos 5 minutos y ahí nos podremos ya ver con aquellos que se quieran dejar ver. Bueno, muchas gracias.